Buenas tardes, regresamos al estudio multimedial CREAT TV del Ministerio de Cultura para continuar con una iniciativa muy especial que realizamos de conjunto con el Ministerio y la Oficina del Programa Martiano como parte del proceso de promoción y conservación de las memorias gráficas y de pensamiento generadas durante la última Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo. Esta tuvo lugar de entre los días 24 y 28 de enero del 2023, reunió a más de 1.100 delegados de cerca de 90 países y la idea de esta iniciativa es contribuir a la divulgación de algunas de las conferencias más significativas que tuvieron lugar en ese escenario. La de hoy resulta ser la de Elier Ramírez Cañedo, subdirector del Centro Fidel Castro Ruz, ensayista, investigador, y la traemos a colación precisamente porque nos encontramos actualmente en la Jornada Nacional de Conmemoración de la Declaración del Carácter Socialista de la Revolución. Y precisamente la ponencia que traemos tiene que ver con la relación entre Martí y Fidel ante la Roma americana. ¿Qué hay detrás del antiimperialismo martiano? ¿Cuáles son los puntos de convergencia entre esa ética martiana antiimperialista y la ética martiana antiimperialista de Fidel Castro? ¿Por qué Girón es un símbolo para la historia de Cuba, para la historia del continente y para la historia de la humanidad? Son algunas de las preguntas que Elier Cañedo explora y con las cuales vamos a estar compartiendo en los próximos minutos. Buenas tardes ya a todos. Vamos a tratar de aportar alguna arista a este panel, que fundamentalmente cuando lo diseñamos planteamos de inmediato que íbamos a traer algo que venimos trabajando, como esas investigaciones que no concluyen nunca, que uno va buscando información y van apareciendo nuevas cosas y que realmente valdría la pena seguir trabajando en ese sentido, que tiene que ver con cómo José Martí y Fidel Castro encararon un gran desafío, que fue el desafío que tenemos a 90 millas de nuestras costas, los Estados Unidos, los distintos gobiernos de los Estados Unidos, cómo trazaron, diseñaron su táctica, su estrategia, y realmente uno se impresiona muchísimo, ¿no?, cuando encuentra una y otra vez unas analogías constantes en la manera, sobre todo, en que Fidel diseñó su táctica, su estrategia para enfrentar a los Estados Unidos a partir de una asunción inmensa del legado de José Martí. Y bueno, podremos mencionar algunos temas, ¿no? No todos, porque es imposible, pero bueno, ojalá que sirva de motivación para reflexionar sobre el mismo, ¿no? Sin duda, Fidel Castro ha sido el más aventajado discípulo de las ideas y la praxis revolucionaria de José Martí. No fue pura coincidencia histórica, sino que el líder de la Revolución Cubana asumió el ideario martiano de manera consciente y entregada. Así lo ratificó en 1985 en sus conversaciones con Frei Betto. Decía Fidel: yo, antes de ser comunista utópico o marxista, soy martiano. Lo voy siendo desde el bachillerato. No debo olvidar la atracción enorme del pensamiento de Martí sobre todos nosotros, la admiración por Martí. En marzo de 1949, cuando marines yanquis profanaron la estatua del héroe nacional en el habanero Parque Central, Fidel fue uno de los que encabezó la airada protesta frente a la Embajada de Estados Unidos. En 1953, como ya se ha planteado acá, declararía a Martí como el autor intelectual de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Durante su alegato de autodefensa, conocido como la historia mal solverá, denunció cómo le habían impedido consultar las obras de Martí, pero que no importaba, pues traía en el corazón las doctrinas del maestro. El primer frente en la Sierra Maestra, dirigido por Fidel, ostentaría el nombre de José Martí. Estas son apenas algunas pinceladas que ilustran la hondísima vocación martiana de Fidel, algo que parecía genético. Hoy el líder de la revolución descansa para siempre junto al apóstol en el cementerio de Santa Efigenia en Santiago de Cuba, en una piedra que alude a la conocida frase martiana que Fidel convirtió en una de las máximas fundamentales de su existencia: toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Sobre su posición hacia Estados Unidos, hay que decir en primera instancia que ambos fueron radicalmente humanistas, anticolonialistas y antiimperialistas,
pero jamás antiestadounidense. Su política hacia la nación del norte estuvo siempre basada en la fuerza de las ideas y los principios, no en odios y fanatismos. Con ojos judiciales supieron distinguir las dos Norteaméricas, la de Lincoln y la de Cushing. De la primera reconocieron sus virtudes y valores culturales, de la segunda, a la cual Martí llegó a nombrar como la Roma americana o Águila temible, no solo criticaron los aspectos políticos que más conocemos, sino también el modo de vida estadounidense que exalta la violencia, la irracionalidad y el culto desmedido hacia el dinero. Y es que una de las primeras similitudes que encontramos entre Martí y Fidel es la monumental labor ideológica que desarrollaron para descolonizar el pensamiento que desde nuestra región exaltaba, y aún en muchos sentidos exalta, al norte como el modelo a imitar. Con apenas 18 años, Martí había hecho ya la siguiente observación: los norteamericanos posponen a la utilidad el sentimiento, nosotros posponemos al sentimiento la utilidad. Y si hay diferencia de organización, de ser, si ellos vendían mientras nosotros llorábamos, ni nosotros reemplazamos su cabeza fría y calculadora por nuestra cabeza imaginativa y su corazón de algodón y de buques por un corazón tan especial, tan sensible, tan nuevo que solo puede llamarse corazón cubano, ¿cómo queréis que nosotros nos legislemos por las leyes con que ellos se legislan? Imitemos, no. Es bueno, nos dicen. Es americano, decimos. Creemos porque tenemos necesidad de creer. Nuestra vida no se asemeja a la suya, ni debe en muchos puntos asemejarse. La sensibilidad entre nosotros es muy vehemente. La inteligencia es menos positiva. Las costumbres son más puras. ¿Cómo con leyes iguales vamos a regir dos pueblos diferentes? Las leyes americanas han dado al norte alto grado de prosperidad y lo han elevado también al más alto grado de corrupción. Lo han metalificado para hacerlo próspero. Maldita sea la prosperidad a tanta costa. Martí vivió en Estados Unidos durante casi 15 años y aunque Fidel no tuvo la misma experiencia, llegó a ver en sus entrañas de una manera tan aguda como lo hizo el apóstol. En eso influyeron sus estudios y lecturas, entre ellas las ideas de Martí sobre Estados Unidos y el contacto con la propia realidad, en especial la cubana, donde eran notorios los efectos más nocivos de la dominación imperialista del norte. Fidel llegó a convertirse en un verdadero experto en el conocimiento sobre Estados Unidos. El país del cual sabe más después de Cuba, señaló Gabriel García Márquez, es Estados Unidos. Conoce a fondo la índole de su gente, sus estructuras de poder, las segundas intenciones de sus gobiernos, y esto le ha ayudado a sortear la tormenta incesante del bloqueo. La estrategia revolucionaria de Fidel hacia Estados Unidos sintetiza en gran medida todo el pensamiento y la experiencia legada por José Martí, ajustada a las coordenadas de su tiempo histórico. Uno de los grandes desvelos de Martí con relación al ya naciente imperialismo estadounidense fue la posibilidad de que éste encontrara un pretexto, un recurso para intervenir en la isla y de esta manera se frustrara la independencia cubana, garantía del equilibrio en las Américas y el mundo. De ahí que se planteara la necesidad de una guerra breve y directa como el rayo, que impidiera a tiempo que se extendieran por las Antillas los Estados Unidos. Y una vez en Cuba los Estados Unidos, ¿quién los saca de ella? Le había escrito Martí a Gonzalo de Quesada desde 1889. Poco tiempo después le advertía: sobre nuestra tierra, Gonzalo, hay otro plan más tenebroso que lo que hasta ahora conocemos, y es el inicuo de forzar a la isla, de precipitarla a la guerra para tener pretexto de intervenir en ella y con el crédito de mediador y de garantizador quedarse con ella. Cosa más soberbia no hay en los anales de los pueblos libres, ni maldad más fría. Cuando uno lee esto realmente vio con total claridad lo que pasó después en 1898. Esta fue también una de las grandes obsesiones de Fidel: evitar por todos los medios posibles un escenario que facilitara o estimulara una intervención de Estados Unidos en Cuba que escamoteara la victoria a los rebeldes frente a la tiranía batistiana. En los meses finales de 1958, ese peligro se hizo aún mayor al producirse varios incidentes, evidentemente fabricados por el dictador Fulgencio Batista y el embajador yanqui, con la intención de generar una situación que provocara la intervención de los marines en Cuba.
El primer intento tuvo lugar en julio de 1958, cuando el Estado Mayor de la dictadura, de acuerdo con el embajador de Estados Unidos, retiró sus tropas del acueducto de Yateritas, que abastecía de agua a la base naval estadounidense en Guantánamo, y solicitó a las autoridades de Estados Unidos presentes en la base el envío de soldados a este punto del territorio nacional. El propósito era generar un conflicto entre las fuerzas del movimiento 26 de julio y los marines yanquis y así justificar la intervención militar. La actitud responsable, serena y a la vez muy firme de las fuerzas rebeldes y del propio Fidel propiciaron una solución diplomática del problema. Luego, para el mes de octubre del propio año 58, la dictadura en su desesperación maniobró para que la zona de Nicaro, donde estaban instaladas las plantas de níquel de compañía estadounidense, se convirtiera en un campo de batalla que también estimulara la intervención de Estados Unidos. Estos incidentes, que no fueron los únicos, y su intencionalidad serían denunciados por el comandante en jefe a través de Radio Rebelde. La estrategia martiana de tomar en cuenta la correlación de fuerzas y las condiciones objetivas y subjetivas antes de plantear abiertamente sus objetivos revolucionarios más radicales también fue seguida por Fidel para evitar la hostilidad prematura del gobierno de Estados Unidos. En silencio ha tenido que ser, y como indirectamente, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas y de proclamarse en lo que son, levantarían dificultades demasiado recias para alcanzar sobre ellas el fin. Le escribí el héroe nacional a su amigo Manuel Mercado horas antes de caer en combate el 19 de mayo de 1895. Después del triunfo revolucionario de 1959, se haría aún más notoria la maestría del líder de la revolución cubana para evitar cualquier circunstancia que pudiera servir como excusa a Estados Unidos para intervenir militarmente en la isla. La base naval estadounidense en Guantánamo hubo varios incidentes que, si no hubiera sido por la maestría con que Fidel manejó esos incidentes, se podía haber creado el ambiente para una intervención de Estados Unidos en nuestro país. Dentro de la estrategia martiana de organización de la revolución en Cuba y para la futura república estuvo la de influir políticamente tanto en el pueblo de Estados Unidos como en los propios sectores de poder en ese país. Martí hablaba de la necesidad de entrar en la lengua y hábitos del norte con mayor facilidad y rapidez que los del norte en las civilizaciones ajenas. En un extraordinario libro de Rolando González Patricio, que lleva por título La diplomacia del delegado, el autor sostiene que Martí se propuso ganar la simpatía estadounidense, sin la cual la independencia sería muy difícil de lograr y muy difícil de mantener. Su estrategia estaba dirigida a ganar al menos el respeto del gobierno de Estados Unidos a las aspiraciones cubanas y a movilizar el respeto moral del pueblo de esa nación. Como parte de ese esfuerzo, no debe dejar de mencionarse el ingreso del apóstol como socio del Club Crepúsculo de Nueva York, institución integrada por personalidades de gran influencia en los más diversos ámbitos de la sociedad estadounidense, agrupadas en esa asociación no solo por amor a la naturaleza y a la justicia, sino para encontrar respuestas a la crisis moral, ética y política en que se encontraba Estados Unidos. No cabe duda que Martí vio en ese club una vía importante para llegar al pueblo estadounidense con la verdad de Cuba y buscar aliados potenciales a la causa independentista de la isla. Y no estaba equivocado, pues meses después de la muerte de Martí, en sesión regular del 9 de abril de 1896, el Club Crepúsculo aprobó una resolución favorable a los revolucionarios cubanos, donde pedía al presidente de los Estados Unidos que los reconociera como beligerantes. Esta capacidad de influir en la sociedad estadounidense para mostrar la realidad sobre Cuba y los nobles propósitos de la revolución, destruyendo todo tipo de estereotipos, así como falacias construidas y repetidas hasta el cansancio por los medios de comunicación hegemónicos, fue precisamente uno de los mayores éxitos de Fidel desde que se encontraba en las montañas de la Sierra Maestra. El líder cubano recibió numerosos periodistas estadounidenses en la sierra y a través de ellos, además de asestar fuertes golpes mediáticos a la dictadura, logró trasladar importantes mensajes a Estados Unidos. Al más conocido de todos, el periodista Heber Matthews del New York Times, le expresó Fidel el 17 de febrero de 1958. Puedo asegurar que no tenemos animosidad contra los Estados Unidos y el pueblo norteamericano.
Mensajes similares trasladaría Fidel al resto de los periodistas que continuarían la senda abierta por Matthews. Mensajes conciliadores hacia el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos trasladó Fidel cuando viajó a ese país en abril de 1959. Asimismo, se encargó de desmentir todo tipo de calumnias que sobre la revolución se venían reproduciendo en los medios de comunicación occidentales y en declaraciones de representantes de la administración Eisenhower. Después de producirse la ruptura de las relaciones diplomáticas, en enero de 1961, el líder de la revolución no perdió oportunidad alguna en construir los puentes necesarios con la sociedad estadounidense y la clase política de ese país que pudieran fomentar las tendencias favorables al cambio en la política de Estados Unidos hacia Cuba y la normalización de las relaciones. Durante años, el comandante en jefe dedicó largas horas de su apretada agenda a recibir y atender personalidades de la política, los medios y la cultura de Estados Unidos. La gran mayoría de estos visitantes regresaban a su país con una visión distinta sobre Cuba y del propio líder de la revolución, y en muchos casos se convertían en abanderados en la lucha contra el bloqueo y por la normalización de las relaciones entre ambas naciones. En política, lo real es lo que no se ve. A todo convite entre pueblos hay que buscarle las razones ocultas. Los peligros no se han de ver cuando se les tiene encima, sino cuando se les puede evitar. Lo primero en política es aclarar y prever, decía Martí, y él mismo fue premonitorio cuando vio el peligro mayor que representaba Estados Unidos para la independencia no solo de Cuba, sino de toda la región latinoamericana. Pudo vislumbrar el fenómeno imperialista cuando aún estaba en proceso de gestación y desplegar una amplia y temprana labor de alerta a través de sus escritos. El regreso de los republicanos al poder en 1888 y la designación de James Blaine como secretario de Estado llevaron a Martí a una actividad antiimperialista realmente volcánica para frustrar los planes expansionistas de Blaine, a quien ya el apóstol venía siguiendo y sabía de sus malévolos planes. Es conocida su gran batalla de denuncia y alerta a través de sus crónicas y artículos en más de una veintena de periódicos hispanoamericanos, así como por medio de una hábil diplomacia acerca de los propósitos de la Conferencia Internacional Americana convocada por Blaine, donde el gobierno de Estados Unidos pretendía asegurarse mercados consumidores y controlar las materias primas de la región. También la participación de Martí en 1891 como cónsul de Uruguay en la Conferencia Monetaria de Repúblicas de América, donde contribuyó decisivamente a echar por tierra la aspiración estadounidense de imponer una moneda única para todo el continente. Fidel también se destacó por su capacidad de adelantarse siempre a las movidas del contrario. De ahí se explica en gran parte cómo pudo enfrentar y sobrevivir a 10 administraciones estadounidenses esforzadas en su intento por destruir a la revolución cubana. Haríamos muy extensa que hay varias citas de Fidel que demuestran cómo previó desde mucho tiempo antes el escenario que se produjo después a partir del 17 de diciembre del 2014 durante la administración de Obama. El antiimperialismo de Martí Fidel no estuvo nunca divorciado de la disposición a establecer relaciones cordiales y respetuosas entre ambos países. Acerca de las posiciones del apóstol, González Patricio apunta: Martí, conocedor del poder creciente de Estados Unidos, de su tradicional interés en poseer a Cuba y de su política dirigida a impedir la independencia de la isla, buscó evitar todo estímulo a la malevolencia norteamericana y encontró prudente aspirar a relaciones cordiales. A su vez, Martí creía viable un escenario de paz con Estados Unidos. Decía Martí: es posible la paz de Cuba independiente con los Estados Unidos y la existencia de Cuba independiente sin la pérdida o una transformación que es como la pérdida de nuestra nacionalidad. Martí recomendó para toda la América Latina lo que también deseaba para la isla. De un lado está nuestra América, de la otra parte está la América que no es nuestra, cuya enemistad no es cuerdo ni viable fomentar, y de la que con el decoro firme y la sagaz independiente no es imposible y es útil ser amigo. Desde abril de 1959, cuando Fidel viajó a Estados Unidos, quedó definida su postura favorable al diálogo y a las relaciones civilizadas, pero además en muchas ocasiones la iniciativa de buscar un modus vivendi con Estados Unidos partió de su parte. Hay investigaciones
que demuestran documentos que se han desclasificado esta posición de Fidel sobre la base de los principios, que no podía existir ni la más mínima sombra a nuestra soberanía, tanto en política interna como en política exterior. Cuando faltaba muy poco para la nueva arremetida, para la nueva arrancada independentista, en enero de 1894, Martí definió la postura cauta y viril como línea rectora de la política cubana frente a Estados Unidos. Ante la asimetría de poder, había que imponer el respeto del adversario por la capacidad de crear, erguirse, resistir y de vencer. Esa posición viril que recomendaba Martí fue la que caracterizó también a Fidel ante cada amenaza e intento por cercenar la soberanía de Cuba por las distintas administraciones estadounidenses. Un momento descollante fue durante la crisis de octubre, donde solo con su posición valiente e intransigente, apoyada mayoritariamente por el pueblo cubano, al negarse a cualquier tipo de inspección del territorio cubano, a plantear los 5 puntos de la dignidad e impedir en todo momento que se le presionara, se pudo salvar el prestigio moral y político de la revolución en aquella coyuntura. Esto fue así a pesar de que la URSS tomó decisiones inconsultas con la parte cubana que trajeron como consecuencia que la isla fuese la más desfavorecida con la solución que se dio a la crisis. También fue memorable su discurso en respuesta a las amenazas del presidente estadounidense Bush, mencionadas por Abel hoy esta mañana, el 14 de mayo del 2004, cuando expresó: puesto que usted ha decidido que nuestra suerte esté echada, tengo el placer de despedirme como los gladiadores romanos que iban a combatir en el circo. Salve César, los que van a morir te saludan. Solo lamento que no podría siquiera verle la cara, porque en ese caso usted estaría a miles de kilómetros de distancia y yo estaré en la primera línea para morir combatiendo en defensa de mi patria. Paz, amistad y cordialidad entre un pueblo menor y un pueblo mayor, como lo definía Martí, no podía jamás implicar dependencia y servidumbre, como tampoco jamás Fidel entendió ni aceptó la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos desde el enfoque de la dominación. En cada uno de los reducidos momentos en que se estableció alguna posibilidad de diálogo o negociación, Fidel fue enfático en cuanto que la soberanía de Cuba, como decía, era intocable. Asumiendo y enriqueciendo las ideas de Simón Bolívar, Martí y Fidel concedieron como parte de su estrategia revolucionaria un lugar privilegiado a la necesaria unidad de América Latina y el Caribe. Ramón de Armas destaca cómo desde 1877, durante su estancia en Guatemala, Martí hizo su llamado de unidad o muerte, en expresión de un latinoamericanismo defensivo que evolucionaría hacia un claro y precursor latinoamericanismo antiimperialista activo, que cerrara el paso al avance impetuoso del vecino del norte a través de la acción unida en torno a objetivos y propósitos comunes. Decía Martí: puesto que la desunión fue nuestra muerte, qué vulgar entendimiento ni corazón mezquino ha menester que se le diga que de la unión depende nuestra vida. En su concepción revolucionaria, Fidel siempre vio el proceso cubano como parte de una revolución mayor, la que debía acontecer en toda América Latina y el Caribe. De ahí su constante solidaridad y apoyo a los movimientos de liberación en la región y denuncia de cada acto de injerencia yanqui. Esta posición partió en primera instancia de un sentimiento de identidad y de ineludible deber histórico, pero también como una necesidad estratégica para la preservación y consolidación de la Revolución cubana. Sobre todo, teniendo en cuenta que desde el siglo XIX en adelante, el principal enemigo común de la verdadera emancipación de los pueblos al sur del río Bravo fue y continúa siéndolo Estados Unidos, que en no pocas ocasiones utilizó con éxito para sus propósitos la máxima de divide y vencerás, estrategia que ha utilizado hasta nuestros días. A esa comprensión había llegado Fidel desde antes de 1959 y la puso de manifiesto en acciones concretas en las que incluso puso en riesgo su propia vida durante sus luchas como estudiante universitario. Luego del triunfo de enero de 1959, la vocación integracionista de Fidel se hizo aún más explícita en numerosos pronunciamientos públicos. Sus ideas y amplia acumulación de experiencias durante años
así como los continuos cambios en el contexto internacional, lo hicieron ir perfilando su pensamiento. De ahí que en el cuarto encuentro del Foro de Sao Paulo, efectuado en La Habana en 1994, entre muchas ideas vinculadas a este trascendental tema, declarara: ¿qué menos podemos hacer nosotros y qué menos puede hacer la izquierda de América Latina que crear una conciencia en favor de la unidad? Eso debiera estar inscrito en las banderas de la izquierda, con socialismo y sin socialismo. Aquellos que piensen que el socialismo es una posibilidad y quieran luchar por el socialismo, pero aún aquellos que no conciban el socialismo, aún como países capitalistas, ningún porvenir tendríamos sin la unidad y sin la integración, sin la unidad dentro de la diversidad. Es cierto que el equilibrio al que aspiraba Martí en las Antillas y en el mundo se frustró a partir de 1898 con la intervención de Estados Unidos en Cuba. Pero por paradojas de la historia, la Revolución Cubana triunfante en 1959, de profunda raíz martiana, liderada por Fidel y el movimiento 26 de julio, abrió nuevamente una puerta para avanzar hacia la segunda y definitiva independencia de América Latina y el Caribe y a la construcción de un equilibrio internacional. Es decir, por donde mismo comenzó el imperialismo estadounidense a construir su hegemonía, nacería en 1959 la herejía más inmediata, sistemática y profunda a ese dominio. En pleno siglo XXI, la independencia de Cuba y su desempeño en el escenario internacional continúan siendo un factor de equilibrio. Y es que durante más de 60 años, la isla insumisa ha sido un valladar significativo ante el norte revuelto y brutal que no ceja en su empeño por seguir cayendo con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América y del resto del mundo. De ahí que siga teniendo tanta vigencia como ayer la idea martiana de que quien se levanta hoy con Cuba se levanta para todos los tiempos. Pero sin duda, para lograr la solidez de ese equilibrio, es hoy más imperioso que nunca relanzar los procesos de unidad e integración en América Latina y el Caribe e impulsar el nacimiento de un nuevo mundo multipolar y multicéntrico, y con él de una nueva civilización que coloque de una vez y por todas al ser humano y a la justicia social en el centro de su atención. Cuando el mundo y la sobrevivencia de la especie humana se encuentran amenazadas por la guerra, el cambio climático, el peligro del uso de las armas nucleares, el hambre, la miseria, las desigualdades, la discriminación y otros males globales, el pensamiento humanista, anticolonialista y antiimperialista de José Martí y Fidel Castro siguen siendo fuentes inagotables para encarar los desafíos actuales y futuros en la búsqueda de nuevos paradigmas civilizatorios. Como señalara Fidel en la sede de Naciones Unidas en el año 1995, queremos un mundo sin hegemonismo, sin armas nucleares, sin intervencionismo, sin racismo, sin odios nacionales ni religiosos, sin ultrajes a la soberanía de ningún país, con respeto a la independencia y a la libre determinación de los pueblos, sin modelos universales que no consideran para nada las tradiciones y la cultura de todos los componentes de la humanidad, sin crueles bloqueos que matan a hombres, mujeres y niños, jóvenes y ancianos como bombas atómicas silenciosas. Queremos un mundo de paz, justicia y dignidad en el que todos, sin excepción alguna, tengan derecho al bienestar y a la vida. Muchas gracias.